Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor estamos de nuevo en un día viernes en el cual Dios nos ha bendecido en toda la semana. No hay momento en el que Dios no sea glorificado en nuestra vida. Y pareciera que muchas veces no tenemos esa óptica, esa sensibilidad de la bendición de Dios. Pero tenemos que ver que desde el momento que nosotros hemos tenido el respirar en este día, ahí está la bendición de Dios. Amén. Hay un tema muy importante que vamos a meditar, un tema muy amplio, pero lo vamos a meditar por los temas que hemos venido tratando, ¿verdad? Y es que el tema es manteniéndonos de pie frente a la adversidad. También podríamos llamarle manteniéndonos puro. Cuando hablo de pie, hablo de la parte espiritual. Y lo vamos a ir desarrollando el tema, manteniéndonos de pie o manteniéndonos de pie frente a la adversidad. Y es que pareciera que las circunstancias que nos rodean, las adversas específicamente, obran para que nosotros estemos postrados, estemos caídos. Escuché en algún momento a alguien que le preguntamos, ¿cómo estás? Ando caído, me decía. Por eso le vamos a estar con ese perfil de tema, ¿verdad? Manteniéndonos en alto o de pie, manteniéndonos de pie frente a la adversidad. Y como texto base, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Es muy hermoso este día. Está opaco, está helado, está lloviendo. Y eso también es una bendición. ¿Sí? Es una tremenda bendición. Dice la palabra en Daniel capítulo 1, versículo 8 en adelante. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando vemos este versículo, nos relata que Daniel fue llevado cautiverio. Recordemos el tiempo en el cual sucedió en el momento que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿verdad? Ataca a Judá y la somete. El rey en ese momento en turno era Joacim, ¿verdad? Y Joacim fue subyugado, un rey. Y es que esta parte de la palabra nos da constancia cómo Dios se manifiesta en medio de la crisis, de las crisis que sucede en el mundo, pero cómo también Él auxilia, cómo sostiene a su pueblo, pero específicamente cómo Dios sostiene al remanente. Y mire, el remanente nos habla que es una porción pequeña de lo mucho, pero que esa porción pequeña se ha mantenido íntegra. Ese es un remanente en la parte de estudio de la palabra. A eso se le conoce remanente. A aquellos que se mantienen a pesar de las circunstancias diversas, difíciles, que se viven en sus tiempos, ellos deciden no contaminarse. Daniel y sus amigos, asimismo, fueron un grupo de jóvenes que deciden mantenerse
puros, firmes, de pie con sus convicciones, ¿sí? Porque muchas veces las convicciones de las personas, sus principios están por el suelo. Porque es fácil que el mundo, es fácil descargar toda su arsenal en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia. A tal grado que los hijos de Dios, la iglesia misma, se siente como subyugada, como presionada. Es ahí donde debemos nosotros presentar defensa de nuestra fe. Los tiempos que Daniel estaba viviendo no eran tiempos tan bonitos. Muchas veces tomamos la palabra como que fuera una historia. No, la palabra es la evidencia vívida de la obra poderosa de Dios a través de los tiempos. No tenemos que dejar pasar por alto lo siguiente. ¿Qué significa Daniel? Porque en el hebreo todo tenía un significado. Y Daniel significa Dios es mi juez. Cuando vemos que el significado mismo del nombre Daniel es Dios es mi juez, nos habla de una base sólida que Daniel presentaba ante la adversidad. Daniel siempre buscaba la justicia del Dios Todopoderoso. Y podemos ir sacando lecciones en este momento, en esta meditación. También nosotros tenemos que sacar lecciones de vida espiritual en estos tiempos que estamos viviendo. Aún hay un caos en nuestro país. Yo no voy a hablar del mundo, es demasiado información, pero de nuestro país hay un caos. Caos porque hay una pandemia, ¿sí? Y caos porque no solamente somos el único país, es alrededor del mundo. Caos porque la administración del país ha sido sacudida. Porque los recursos de un país han sido sobrepasados. Porque las capacidades de nuestro país han sido vencidas. Pero mire, pastor, se están salvando mucho. Sí, cuando hablo de vencidas es que han habido consecuencias difíciles. Hay muerte, hay descontento, hay incertidumbre. Entonces han sido vencidas porque la Constitución nos habla que el país deberá de velar por la seguridad de sus ciudadanos. A eso me refiero. Voy a hacer referencia a lo que en una ocasión he estado tocando. Con mi familia en una ocasión fuimos a un museo y pudimos leer la Constitución de 1850 de El Salvador. Y me sorprendí que en esa Constitución dice que los diputados no recibían salario. El único que recibía, y no era salario, recibía una ayuda, era el presidente de la Asamblea Legislativa de 1850. Recibía una ayuda para transportarse. Y ahí decía que era para transportarse en bestia o para transportarse en otro medio de transporte. Pero los diputados trabajaban a honores. Era un privilegio servir al pueblo. ¿No es verdad, amados hermanos, que todo ha cambiado? Y alguien me podría decir, es que todo se ha modernizado. No, no es que todo se ha modernizado. Es que todos los recursos humanos para poder solventar la necesidad del humano han sido insuficientes. A tal grado que el mismo humano que está en niveles de jerarquía, su codicia, su corazón ha sido tocado y han sido vencidos. Por eso que está el mundo en crisis. A eso me refiero.
tener el panorama claro, que el hombre no puede satisfacer sus propias necesidades. Amén. Sí, así es, hermano. Yo mismo no puedo satisfacer mis necesidades, por muy amplias herramientas de conocimiento que tenga. Si no es la bendición de Dios, si no es la voluntad de Dios, yo no podría hacer las cosas que hago. Yo estoy muy claro. Daniel tenía esa perspectiva claramente. Por eso que Daniel hablaba que su mismo nombre habla que Dios es mi juez. O sea, todas las cosas que Daniel hacía, él tenía pleno entendimiento que la justicia, que lo justo iba a venir de parte de su Dios. Elohim. Mire qué hermoso. ¿Por qué? Porque Daniel es un nombre compuesto en tres. Dan, específicamente en el hebreo antiguo, significa juez. Más él, Daniel, significa Elohim. Y habla de que Dios es mi juez. Qué importante, amados hermanos. Qué importante ver realmente a la luz de la palabra que las circunstancias, como el Señor Jesús mismo le dijo a sus discípulos, difícilmente es que no vengan dificultades en esta vida, en este mundo. Pero no temáis, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Y esa es la justicia que Daniel esperaba, que Dios iba a vencer las dificultades que se iban presentando. Daniel era un joven. Sí, probablemente andaba entre unos 21, 18, 21 años. Un joven que ya había sido instruido en la tribu de Judá. Ahora, si sabemos, ya hemos tenido mucha experiencia con el primer capítulo de Daniel, y ahí nos habla específicamente que el rey Nabucodonosor reunió a los príncipes de las tribus, de las familias, los cuales eran educados, los cuales eran versados en el Antiguo Testamento, el Pentateuco. O sea, eran estudiados, sabían, manejaban. Pero mire cómo sutilmente el sistema secular hace su manifestación y presenta sus intenciones claras y precisas. Nabucodonosor representa el sistema secular. La intención de Nabucodonosor era que estos jóvenes fueran instruidos con ciertas indicaciones precisas del rey de Babilonia, para que ellos fueran seleccionados. Pero antes de ser seleccionados, mire, Nabucodonosor vio algo especial en ellos. A esto quiero llegar. Usted y yo, dice la palabra, que somos especial tesoro para nuestro Señor. O sea, no tenemos que menospreciar lo que somos. Tenemos que tener una autoestima correcta. Como dice la palabra, no tenemos que tener mayor sobreestima, sino aquella estima que Dios tiene de nosotros. ¿Sí? No debo de ver de mal a mi hermano, no debo criticar a mi hermano, no debo de juzgar a mi hermano, no debo de señalar a mi hermano. Ahora, otra cosa es que hay hermanos que lamentablemente pecan deliberadamente y no se arrepienten. Yo le hablaba a mi esposa hoy, ahí anda una noticia, que Israel ya hizo las paces con un grupo contrario en el Medio Oriente. ¿Sí? Hizo las paces. Y esto nos habla que el reloj que tenemos que estar observando, que es el reloj de Israel, los eventos ya se están llegando. Yo les decía, aquellos que no están bien con Dios, es tiempo que se arrepientan y que enmienden y enderecen su camino en el Señor. Porque no sabemos el día ni la hora en el que nuestro amado Señor vendrá.
por su iglesia en el rapto. Pero de lo que viene, amado hermano, viene. Daniel propuso, dice la palabra, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y es que el rey quería cambiar. Recordemos que si le leemos todo el capítulo 1, por favor se les voy a dejar de deber. El capítulo 1 nos habla de esas indicaciones precisas. Tenían que comer de la mesa de los alimentos del rey. Tenían que ser instruidos en la lengua babilónica. Tenían que ser instruidos en la cultura babilónica, a tal grado que a Daniel se le cambió el nombre. ¿Sí? Por nombres paganos que hacían referencia a Baal. No voy a meter eso porque nos llevamos 1 hora o más. Pero es importante ver cómo el sistema secular va a tratar de influir en su fe y en mi fe, en su carácter y en mi carácter. Por eso el tema es bien importante tenerlo bien claro. Y el tema nos habla que debemos de mantenernos de pie en alto, frente a las adversidades de este mundo. Daniel entra en un periodo en el cual son esclavizados, en lo cual Joacim es despojado de su corona y es subyugado y es llevado como un siervo, ¿sí?, hacia Babilonia. Esto más o menos allá por el año 19, ¿sí?, antes de Cristo. Es importante también ver que el ser invadido, eso es ya un cambio drástico. Nosotros hemos sido invadidos, amados hermanos, y tal vez usted no lo ha notado, por este virus. Nuestro país, el mundo entero ha sido invadido. Hemos tenido coartadas las libertades de congregarnos. ¿Sí? Pero en medio de esas restricciones obligadas que estaba viviendo Daniel, él propone en su corazón no contaminarse. Y él dice al eunuco, mira, por favor, mira, ayúdanos, no podemos hacer esto. Porque nosotros servimos a Jehová, Dios de los ejércitos. Y es que esa definición, amados hermanos, es la definición que debe de tener la iglesia. Al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Miren lo que dice el versículo 9, por esa misma manifestación de integridad de Daniel, de su vida dedicada a Dios, porque Dios iba a ser su juez, Dios iba a realizar justicia sobre la vida de Daniel. Esto no significa que Daniel no iba a tener un proceso. No iban a haber circunstancias que no le iban a agradar a Daniel. Se iban a manifestar esas circunstancias, pero en medio de esas circunstancias, Dios lo iba a librar. Dice el 9, Daniel capítulo 1, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia. Óigalo bien. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es que mire, cuando venimos nosotros a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Dios, cuando acudimos como primicia de nuestra necesidad, de nuestro clamor, de las circunstancias que estamos viviendo, Dios ve con agrado esa actitud. Dios vio con agrado que Daniel propone en su corazón no contaminarse. Y es tan agradable hacia los ojos de Dios que Dios realiza una obra sobrenatural, amado hermano, sobre el eunuco. Le pone gracia a Daniel para que sea aceptado. Dice la palabra, dice, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego, óigalo bien, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza.
O sea, por causa que esa era una desobediencia, que el eunuco no obedeciera las indicaciones del rey. Pero hay acá una presentación, amados hermanos, de certeza y fijeza, firmeza de parte del corazón de Daniel. Él propone en su corazón no contaminarse. Y es importante, amado hermano, someter nuestras emociones, someter nuestros pensamientos, someter nuestros ideales, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando habla de corazón, habla de las emociones, habla del conocimiento, habla de las experiencias, habla de la variedad de manifestaciones de sentimientos cuando se presenta algo. Y Daniel decide no preocuparse él, sino que él decide confiar en Dios. Es cuando Daniel habla de proponerse, nos da la evidencia que él piensa en su Dios y juez, que él lo va a guardar en esas circunstancias. ¿O acaso no era difícil la circunstancia que estaba viviendo Daniel? Esclavitud. Después de ser un príncipe, ¿sí? Después de ser una persona destacada. ¿Acaso no era suficiente para su ser, sus sentimientos estremecerse y dudar de su Dios? Es que muchas veces han predicado en la iglesia, no sé por qué. Se ha predicado que la iglesia es blindada, que no le va a pasar nada. ¿Que acaso no leen la palabra a estas personas que predican de esa forma tan rara? ¿Sí? Porque no está en la palabra. La palabra no me dice que voy a ser encapsulado y todo va a suceder a mi alrededor. Para mí no va a llegar nada, no va a suceder nada. Voy a estar viviendo las circunstancias, pero en medio de esas circunstancias, nuestro Dios Todopoderoso, Él hará justicia, amado hermano. Él hará su obra sobrenatural. Él pondrá gracia sobre ustedes y sobre mí, para poder salir victoriosos, para que aquellos señalamientos, para aquel hostigamiento que se puede levantar en contra de los hijos de Dios, porque también estamos siendo rechazados por el mundo. Mire, cuando yo presento el Evangelio, el Espíritu Santo me va guiando. Yo bien siento cuando el mundo rechaza al Espíritu de Dios. ¿Sí? Yo no voy con temor, yo le hablo abiertamente a la persona. Trato de hablarle aparte, ¿sí? Para que el Espíritu Santo haga la obra, y la está haciendo. Pero cuando hay personas que dicen, no, fíjese, yo mañana, ay, Dios Señor, este está cerrando su corazón, te está rechazando a ti. No me rechazan a mí. Daniel no estaba rechazando a Dios. Daniel estaba abrazando al Dios Todopoderoso. Pero es importante no solamente tener en cuenta que debemos de mantenernos de pie ante las adversidades del día a día. Debemos de mantenernos de pie. ¿Cómo? Con la relación. Porque Daniel tenía un hábito. El hábito de Daniel era siempre presentarse continuamente delante de la presencia de Dios 3 veces al día. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos delante de Dios? Presentarnos es convocar a Dios, declarar a Dios nuestras tareas. Señor, gracias, estamos en la mañana. En el mediodía, Señor, te damos gracias por esta noche. En la noche, gracias, Señor. Ahí nos estamos presentando delante de Él. Cuando leemos la palabra, cuando hacemos tiempo para meditar la palabra, cuando hacemos tiempo para recibir un mensaje, una reflexión como esta. Daniel nos demuestra que sí se puede proponerse en nuestro corazón ser íntegros delante de Dios. Y el ser íntegros no depende de mi propia fuerza. Ser íntegro depende de la justicia de Dios, que Él haga justicia. Yo solamente, Señor, yo no quiero contaminarme, no quiero hacer esto, Señor, por favor, ayúdame. Ese clamor es el que Dios necesita de su pueblo. Pero muchas personas han mal predicado y por eso nos sentimos bien cargados. Ay, yo no puedo. Es cierto, nunca lo va a poder hacer, amado hermano. Nunca va a poder vencer una circunstancia que le rodee si usted está peleando la batalla sola.
Daniel nos deja una gran lección. La gran lección es que primeramente tengo que saber cuál es mi identidad. Por eso es que se codifica el nombre de Daniel. Dios es mi justicia. Dios es mi Salvador. Dios es mi Señor. Dios es mi ayudador. Yo tengo mi identidad fundamentada en el Dios Todopoderoso, al que las circunstancias, la intención de Nabucodonosor para poder reeducar a Daniel y a sus amigos era para cambiar la mente y el corazón para que adoraran a Baal, a otros dioses. Pero Daniel, ustedes ya saben cómo fue él bendecido por parte de Dios, pero lo que no nos predican mucho es las circunstancias adversas que él pasó para llegar a ese lugar. Cómo Dios lo fue llevando, cómo Dios lo fue conduciendo, cómo Dios lo fue respaldando en cada una de la toma de sus decisiones. Él decidió constantemente no contaminarse con el mundo. Amados hermanos, Daniel nos hace un tremendo reto. El reto de no contaminarnos de lo que estamos en el mundo. La palabra dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos, no somos de este mundo. Somos del reino eterno de nuestro Dios. Daniel propuso. Eran 4 jóvenes, los cuales, por lo que se deja ver la palabra, el corazón de Daniel era como un símbolo, era como una señal, era como un modelo a seguir para los otros 3 jóvenes. Fueron instruidos en el lenguaje babilónico, en sus costumbres. Y hablando de sus costumbres, sus tradiciones, lógicamente, que adoraban, que exaltaban, qué sacrificios hacían. Pero Daniel, desde el inicio, él manifiesta proponerse en su corazón, no contaminarse. Y asimismo da a sus amigos, da un ejemplo a seguir. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos estuvieron delante del rey. O sea, ellos estuvieron delante de la autoridad que estaba en ese momento. Nosotros no debemos de sentirnos intimidados cuando llegamos delante de una persona que tiene autoridad. Debemos de llegar de una forma seguros, porque nuestro Dios nos hace justicia. El Dios Todopoderoso, el Dios de Daniel, también es el Dios nuestro. Que en las circunstancias adversas que estaba pasando Daniel y sus amigos, allí estaban experimentando el mover glorioso del Espíritu de Dios. Asimismo, nosotros como iglesia, amados hermanos, abramos nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón al Espíritu Santo para poder percibir, para poder recibir, para poder vivir la experiencia de la gloria de Dios en nuestra vida, para poder ver la justicia de nuestro Dios en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestra casa, en la empresa que Dios nos ha permitido como lugar de trabajo, en todos los medios en los cuales nosotros nos podamos relacionar. Daniel nos dice, sí se puede mantenerse en alto en las adversidades. Amada iglesia, sí se puede mantener una convicción firme en medio de las adversidades. Pero es importante que nosotros no seamos guiados por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestras ilusiones, por nuestra vanidad personal. Mira lo que dice la palabra en Jeremías 17, del 9 al 10. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Oye, mire qué tremendo. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, dice. Sondeo el corazón, o sea, pruebo el corazón
y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Según el fruto de mis obras, Dios así me va a dar. O sea, ahí está la justicia de Dios. Mis obras son buenas, Dios va a hacer su justicia y voy a ser beneficiado con la bendición de Dios. Yo voy a hacer obras malas y la justicia de Dios se va a manifestar y voy a ser juzgado por mis obras malas. Es ahí donde tengo la autoridad de la palabra en Jeremías en decirles que la bendición no viene por una declaración verbal. La bendición de Dios viene por un sometimiento de la vida ante la presencia y la santidad a nuestro Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Daniel propuso en su corazón, porque sabía que estando en santidad iba a tener el beneficio de la gloria de Dios sobre sus vidas y sobre las vidas de sus amigos. Amado hermano, el tema de la santidad no es muy bien visto, lamentablemente, pero es nuestra única opción para que podamos nosotros tener la victoria en cualquier circunstancia. La santidad habla de negarnos a nosotros mismos. La santidad habla de vivir no para mí. Para mí el vivir es Cristo, dice la palabra. Óigalo bien. Para mí el vivir es Cristo. Una definición similar, en paralelo con la declaración de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amada iglesia, son tiempos en los cuales es necesario que la palabra le permitamos que ella obre en nuestras vidas. Es tiempo de proponernos en nuestro corazón no contaminarnos, no participar de las cosas de este mundo. Vienen las votaciones. Ejerza su derecho civil de ir a votar, mas no se contamine discutiendo vanamente con su amigo, con su conocido o aún con su familia o con los hermanos de la iglesia, porque posiblemente sean de distinto color. No importa el color, amados hermanos. Si usted es guiado, usted pide la dirección de Dios, usted va a ser de bendición para nuestro país. Amén. Yo no le puedo decir, mire, esto y lo otro. No. Pero si nosotros estamos tomando una decisión, comprometidos con la santidad de Dios, proponiendo en nuestro corazón no contaminarnos, vamos a ser de bendición para este país. Pero por sobre todo, vamos a ser de bendición para aquellos que nos rodean. Y vamos a poder experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Es importante tener claro que el avivamiento ya lo estamos viviendo, amados hermanos. Propongámonos hoy darle la gloria a nuestro Dios a través de nuestra comunión, de nuestra consagración a Él. Y dejemos que la gloria de Dios se manifieste en cada área. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu poder, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, por lo que tú estás haciendo con tu pueblo, por lo que tú estás haciendo con cada uno de los miembros de la iglesia Plenitud de Cristo, Señor. Gracias porque tú te estás moviendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros familiares. Padre, verdaderamente, son tiempos en los cuales el remanente tuyo, Señor, te adora y te exalta, no importando las circunstancias, Señor. Pero eres tú haciendo justicia a nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Pido, oh Dios, que tú edifiques con tu palabra a cada hijo tuyo, a cada miembro de tu iglesia, Señor. Ruego que cada miembro de tu iglesia, Señor, lleve el mensaje de salvación cuanto a muchas personas pueda tener contacto, Señor.
Te lo suplico, pongo un fuego en el corazón, Señor, de esparcir el evangelio de salvación de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Te alabo y te bendigo, Señor. Pido tu bendición para cada familia, para cada hogar, Señor, de plenitud de Cristo. Para cada vecino que vive alrededor nuestro, te ruego que tú, Señor, rompas todo yugo y que sus corazones sean tan sensibles, Padre, que cuando las puertas ya están pronto a abrirse, tengan una sed, estos vecinos, un anhelo de congregarse en tu iglesia, Padre. Y de esa forma seremos casa de Dios y puerta del cielo, para que muchas vidas vengan a salvación y bendición de vida eterna. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amada iglesia, que nuestro Señor Dios Todopoderoso les bendiga.